Ya, ahora sí, volvió a grabar. Creo que es este. Am, no, no es este. Acá está. Ya, al inicio de los temas de, de dinámica de fluidos, les expliqué cómo cambia, digamos, el tema de la estática y también el tema de la velocidad, ¿no ve? Aquí vamos a analizar netamente, le suele decir, dibuje el diagrama de presiones en dinámica de líquidos perfectos. Suele preguntar eso. O también le suele preguntar cómo se compone el diagrama. O también le suele preguntar, digamos, directamente diagrama de presiones, sin más. Pero, ¿qué es el diagrama de presiones? Básicamente lo que les dije. La presión es el punto que mueve todo el fluido. Es como la variable más determinante, tanto en compresibles como en líquidos. Pero la cuestión aquí es de que de manera estática se ve, lo vimos en estática de fluidos, se deforma hacia los lados, ¿no ve? Hacia los ejes, pero teniendo en cuenta de que va en un recipiente no se mueve. Luego vimos cómo se mueve en movimiento relativo, o sea que sea un recipiente, que el fluido no, o sea, no se mueva hacia ningún lado, pero se mantenga en ese envase, pero que gire o se vaya a los lados los esfuerzos y haga que se mueva de manera relativa en el recipiente. Ahora aquí vamos a ver diagrama de presiones. ¿Qué pasa si digamos en un flujo? ¿Qué es un flujo? Un flujo es básicamente cómo se mueve el fluido a través de ciertas secciones. Pero aquí en el diagrama de presiones ya vemos de manera dinámica. Para que se den una idea y también no estén tan en bolas. Aquí está. Les expliqué en la anterior auxiliatura, pero lo vuelvo a repasar. Partimos de la ecuación de estática saliendo de básicamente que esto es el esfuerzo, la ecuación general de la estática en fluidos, y lo cual nos dice que tiene una velocidad cero. Lo cual aquí podemos tener en cuenta lo que analizamos en la aceleración por tren intrínseca. Va a haber una velocidad, ¿no? La cual, digamos, básicamente nos va a decir de que aquí se mantiene estático, aquí de manera relativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que este diagrama de presiones que se mantenía estático en forma de triángulo, por así decirlo, va a ir cambiando a través de que el fluido vaya cambiando en las secciones. Y aquí podemos ver el teorema de Bernoulli que nos dice que el esfuerzo, básicamente los esfuerzos estáticos, van a tener en cuenta también por una velocidad, por un cambio de velocidad. Ya. Sabiendo eso, básicamente lo definimos entre, aquí está el componente estático de esfuerzos por la deformación y aquí está el componente del movimiento de las partículas, ya sea a través de un recorrido o también sea a través de que se muevan de manera local. Ok, teniendo en cuenta eso, volvemos a lo que nos compete a nosotros. Eh, creo que es este. No, perdón, está acá. Ya. Diagrama de presiones básicamente mide cómo se miden al momento de cambiar de fase. Existen dos tipos de cambio de fase de manera. Bueno, lo que se ve mayormente. Aquí que estamos analizando, partícula por partícula no. De manera general sí, cómo se mueve el flujo. Aquí existe la forma de cóncavo y convexo. Cóncavo básicamente es, digamos, al momento de que el fluido tenga una caída, hay un cambio de fase de manera en forma de caída, lo cual hace que se cambie, ¿no? Se vayan de manera positiva hacia adelante. O sea, este fluido va a ir de manera positiva hacia adelante, porque al caer digamos, al caer por inercia va a tener más esfuerzo, va a tener más energía de velocidad, básicamente. O sea que al momento de que acá haya una caída, va a ganar más inercia, por lo tanto va a sumar a la velocidad. Eso. Teniendo en cuenta claramente los ejes, ¿no? Teniendo en cuenta el eje tangencial, el normal. Y aquí podemos ver la ecuación, básicamente, que nos dice que el esfuerzo de presiones, teniendo en cuenta la masa específica, va a ser igual a la altura a la cual está siendo generada el flujo por la velocidad
por por la gravedad y el R, que habíamos dicho que es el sistema de referencia de los campos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que cóncavo es eso, que digamos el fluido está básicamente en caída y luego va a ir en subida, pero al tener una caída va a tener una fuerza de inercia, teniendo en cuenta el campo tanto el campo gravitatorio y la altura. Como pueden ver, aquí nos dice la aceleración normal se está sumando. En este caso la aceleración normal está en suma. ¿Qué habíamos dicho que era la aceleración normal? Habíamos dicho que es la aceleración referente al campo gravitatorio. Ahora, convexo. Convexo lo que hace es que el fluido va a subir y luego va a bajar. En este caso bajaba y luego subía. Pero ¿qué es lo que afecta aquí? Que al subir pierde velocidad. Va a haber un cambio de velocidad abrupto. Debido a que, claro, o sea, está subiendo y luego, ¡pum!, se baja y básicamente va a dar negativo. Y es lo que nos dice, la aceleración normal en este caso se resta. ¿Por qué? Porque, digamos, va a ser, o sea, se genera un cambio de esfuerzo drástico. Como en este ejemplo de acá, podemos ver que de acá se está sumando, al momento de caer va a restar. Eso. Ahora un ejemplo práctico, bueno, es lo que yo hice en mi examen y es lo que suele hacer en clases para los que no fueron a clases, porque él no lo suele explicar así directo, pero lo que suele hacer es, digamos, dibujar una presa, el cual es su ejemplo, en el cual el recipiente, que básicamente es la presa, todo lo que guarda, es un esfuerzo estático. Pero al momento de dar un paso a una caída, ¿no? Para alguna central eléctrica, etcétera. Pero para abrir el paso de la, de la presa, el primer cambio que se genera es convexo. ¿Por qué? Porque va a ir de subida y luego va a bajar. Es un cambio convexo. Ah, perdón, aquí está mal escrito. Lo siento. Aquí es convexo y aquí es cóncavo. Lo siento, lo siento, lo siento. Este es cóncavo. Luego lo corrijo y lo mando, ¿vale? Pero la cuestión aquí es de que acá arriba se genera un cambio de forma convexa y en el otro es un cambio cóncavo. ¿Por qué? Porque al momento de la caída va a volver a bajar. Por lo tanto va a ser positivo porque se va a ganar un esfuerzo de inercia. Eso. Porque acá igual existe el tema de resalto hidráulico, bla, bla, pero en general es eso. Que viéndolo en un ejemplo en general, en una presa podemos ver un esfuerzo estático hacia las paredes. Cuando se abre el paso del caudal, ¿no? Del líquido, vamos a ver básicamente cómo existe un cambio convexo en la caída. Al momento ya de la bajada va a haber un cambio de cóncavo. Eso sería el diagrama de presiones. Partiendo de eso ya podemos ir a dinámica de líquidos perfectos. Que ya se los expliqué, pero voy a tratar de irme directo al punto, ¿vale? Este es un PDF que me lo pasaron, que es muy completo, ¿eh? Bastante completo. Pero como les dije en su momento, si me preguntan a mí, de preferencia quisiera que ustedes hagan sus apuntes, basándose en lo que avanzó el ingeniero, porque si no los va a tirar, si ve todos los exámenes de manera igual. ¿Vale? Ya, teniendo en cuenta eso, ya hemos repasado la anterior clase y no creo que lo pregunte, así que no lo voy a profundizar tanto. Teorema de Bernoulli básicamente nos dice que se puede estudiar un fluido de tres formas: una línea de corriente, un campo gravitatorio y un tubo de corriente. En la línea de corriente básicamente medimos lo mismo que habíamos medido en aceleración, con la diferencia de que aquí tomamos en cuenta la deformación del fluido. Teniendo en cuenta eso, podemos llegar a la ecuación básica de Bernoulli, donde nos dice la energía piezométrica y la energía cinética, básicamente. Luego existe el tubo de corriente de Bernoulli en líquidos perfectos, lo cual es de la misma manera, pero aquí existe un cambio de sección en la entrada y en la salida. Por lo tanto, va a haber básicamente un cambio de energía y también tenemos que tomar en cuenta cómo es un cambio de sección. Existen coeficientes que miden el cambio
de la presión y de la velocidad en el mismo fluido, básicamente. Y aquí es lo que quería llegar. Aplicaciones. Aplicaciones en líquidos perfectos existen tubo Epitot, tubo Venturi y tubo Torricelli. ¿Por qué son tan importantes? Porque no les preguntó y les puede preguntar. En tubo Pitot básicamente es, digamos, cómo toma la muestra a través del, o sea, digamos, en un flujo de corriente, cómo metemos un tubo y toma la muestra, básicamente. Lo cual nos dice cómo medir la velocidad. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad va a ser cero. ¿Por qué? Porque no existe velocidad. Es la misma velocidad que la velocidad inicial, solo que es perturbada. Básicamente la altura es la misma, no cambia la altura. Así que es eso, básicamente. Es básicamente cómo medimos la velocidad del flujo. Lo cual no va a ser de manera directa, pero va a ser aproximada. Aquí podemos ver, se cancelan Z1 y Z2 por ser la misma altura. Velocidad 2 igual se cancela porque, bueno, es la misma velocidad, no cambia. Pero aquí se añade un tema que es las pérdidas. Las pérdidas sí, porque al ser perturbado cambia. No es la misma medida. Ahora la presión también cambia porque en este caso la presión fue medida de un flujo más grande, la cual se fue llevada a un tubo pequeño, por lo cual la presión sí va a cambiar, porque se está cambiando la sección. Teniendo en cuenta también siempre la gravedad, ¿no? Y ya, ahí encontramos la primera ecuación que sería la velocidad 1, que es lo que se trata de encontrar en tubo Pitot. Tubo Venturi básicamente es lo que mide el cambio de sección en temas de... ¿Qué pasaría si agarramos un tubo y lo acortamos? Aquí qué va a pasar, va a aumentar tanto la velocidad y la presión, básicamente. En este caso, igual, como no hay una diferencia de alturas, Z1 y Z2 van a ir eliminadas. Aquí podemos ver que el caudal de entrada y de salida va a ser el mismo, ¿no? Pero con la diferencia de que aquí nos dan un valor aproximado con la relación que existe entre el área 1 y el área 2, que básicamente se representa como una M, ¿no? La relación que existe entre área 1 y área 2 se representa así. Ahora lo que queremos encontrar es la velocidad 2. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí va a aumentar la velocidad. Y aquí básicamente teniendo en cuenta la ecuación del caudal, podemos ver que B1 es igual al área 1 igual a B2 por el área 2. Despejando, como dijimos, esta M es básicamente la relación que existe entre las áreas. ¿Por qué existe una relación entre las áreas? Porque al momento de que va a pasar de esta área 1 a esta área 2, se va a generar una contracción en el fluido. O sea, ¿qué va a pasar? Aquí va a aumentar la masa, va a aumentar eso y por correspondiente va a aumentar la velocidad, pero existe una contracción. El fluido se va a acoplar al sistema. Así que eso genera más masa y más velocidad, claro, pero es un coeficiente al final de cuentas, como existe una relación de área entre este punto y este punto. Yéndonos a la ecuación fundamental de Bernoulli, donde, claro, les dije, ¿no? Esto es un coeficiente de presiones y el coeficiente de Coriolis, claro, de velocidad. Teniendo en cuenta esto, como está a la misma altura, se eliminan Z1 y Z2. Las presiones cambian, obviamente. ¿Por qué? Porque al momento de disminuir la sección, aumentamos la presión aquí y aquí la presión es menor básicamente. Las velocidades claramente no son las mismas, así que es lo que tratamos de encontrar. Y una vez ya teniendo esto en cuenta, eliminamos Z1, Z2 y básicamente pasamos P2 aquí, ¿no? Que va a pasar a restar. Tomando en cuenta eso, B1 va a pasar a restar a este lado. ¿Por qué? Porque tratamos de encontrar velocidad. Ahora, ¿cómo se dice? Al tratar de encontrar perdón. Sí, al tratar de encontrar B1 y B2, podemos encontrar directamente el resultado, el cual, digamos, a reemplazar este B1, que no sabemos cuánto vale, pero nos dice el tema de que va a ser B2 igual a la contracción, la relación que existe entre las áreas, básicamente, que es M, y que básicamente lo puedes
tomar en cuenta como R2 y R1, básicamente. De manera matemática, si quieren resolver problemas, pero ya yéndonos al tema del examen. Es eso, que digamos vamos a pasar en este lado B1 aquí y vamos a básicamente convertir datos. ¿Por qué? Porque vamos a transformar en B2 por M al cuadrado. ¿Por qué? Porque B2 estaba al cuadrado originalmente, así que, no, B1 estaba al cuadrado originalmente, así que básicamente pasamos a hacer B2 por M al cuadrado. Eso. Teniendo en cuenta eso, ocupamos este factor común, ¿no? Para poder simplificar esta ecuación, lo cual nos va a dar que va a ser B2 al cuadrado dividido entre 2 por gravedad, perdón, por 1 menos m al cuadrado, que ahí habíamos dicho que es la contracción del tubo, básicamente. Y eso, básicamente es eso. Ya teniendo esto en cuenta, podemos reemplazar los valores. Esto va a pasar a dividir y esto va a pasar a multiplicar, básicamente. Y aquí podemos verlo, que aquí b2 al cuadrado nos dice que esto de pasar a dividir pasó a multiplicar en la sumatoria de presiones por la masa específica, y 1 menos m al cuadrado pasó a dividir, básicamente. Ahora recapitulando aquí, teniendo en cuenta Z1 y Z2, chao, se fueron. Acoplamos presiones con presiones y velocidades con velocidades. Ya teniendo en cuenta este caso, la velocidad 1 la transformamos a esto, que sería velocidad 2 por m, lo cual hace que después de eso, a tener dos velocidades 2, podemos hacer factor común y ahí tenemos el componente. Y ya teniendo en cuenta eso, simplemente esto lo mandamos al cuadrado para deshacernos no, perdón, hacemos raíz cuadrada, y esto lo va a eliminar directamente que está al cuadrado. Pero ahora, teniendo en cuenta eso, cada ejemplo que le hagan al ingeniero, en su mayoría tienen que tener en cuenta el caudal. Y aquí el caudal nos dice que sabíamos que el caudal era igual a velocidad por área, ¿no? En este caso sería la velocidad 2, que sería esto, por el área 2, que es, digamos, la sección de aquí. Eso sería tubo Venturi. En líquidos, obviamente. Torricelli es básicamente la aplicación. ¿Qué pasaría si, digamos, le hacemos un agujero a un recipiente y tuviera una caída libre? Ahora, en este caso existe distintas cosas. Existe una altura y aquí sí existe Z1 y Z2. Lo que cambia es básicamente las presiones, porque al tener un agujero básicamente cambia. No existen las presiones y la velocidad 1 no existe. ¿Por qué? Porque aquí la partícula está en reposo. Donde va a haber un cambio de velocidad va a ser acá. Y lo mismo, queremos encontrar la velocidad. ¿Por qué siempre queremos encontrar la velocidad? Porque lo que nos importa siempre para medir sistemas de mecánica de fluidos va a ser el caudal. Lo más importante. Ya, la cuestión aquí es de que, como habíamos eliminado todo, nos queda Z1 y Z2 menos Z1, básicamente. Teniendo en cuenta eso, es la diferencia en las alturas, en pocas palabras. Lo cual aquí, como teníamos 2 por gravedad, básicamente lo vamos a pasar a multiplicar. Y para deshacernos del cuadrado, vamos a hacer raíz cuadrada. Y ya, al tener en cuenta esto, dijimos que velocidad es igual bueno, caudal es igual a velocidad por área. Lo cual nos va a dar, digamos, básicamente área por la velocidad que hemos mencionado. Y ahora, ¿qué es esto? Es dependiendo de qué tipo de orificio hagamos. Tipo círculo, cuadrado, si está de manera uniforme, si tiene agrietaciones, etcétera, etcétera. Pero teniendo en cuenta eso. Ahora, estas aplicaciones son sencillas. O sea, no creo que sea necesario para los que van a meter su examen que lo metan, porque van a ocupar espacio en vano. Solo sería lógica. En este caso de Pitot, ¿cómo podrían darse cuenta? Al dibujarlo, acuérdense del dibujo. Al dibujarlos te das cuenta por el tema de que no tiene la altura similar. Básicamente la velocidad que queremos encontrar es velocidad 1, porque la velocidad 2 no existe, y básicamente el cambio de presiones sería eso. Y aquí Venturi, un poquito más complicado, ¿no? Pero básicamente acuérdense de la contracción que existe. Básicamente. ¿Por qué? Porque en una parte converge y en otra básicamente se va a esparcir.
Y aquí básicamente es la caída libre de un fluido. Eso. Luego, cantidad de movimiento ya hemos visto, pero sí, básicamente no, ya les preguntó esto. Bueno, les preguntó lo de la hélice, que está aquí. Ahora de una mina o placa también está aquí, por si lo quieren ver, lo voy a pasar. Pero no creo que les vuelva a preguntar aplicaciones de cantidad de movimientos si ya les preguntó. Luego existe las conservaciones, claramente las tienen que saber para saber lo otro. Que es, digamos, conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento. Ahora, aquí hay algo que me interesa, quiero que lo veamos. Es la conservación de energía en fluidos compresibles. Ya les preguntó esto, pero igual quiero que nos analicen bien. Quiero que entiendan sobre la energía que se genera en el trabajo interno y externo en sistemas de gases, básicamente. Teniendo en cuenta el tema de los coeficientes de calor y teniendo en cuenta la relación que existe entre la presión y la temperatura. De luna chequeada, no es muy largo, pero básicamente es eso. Ahora aquí está. Bueno, vamos a ver primero, antes de llegar a Saint Bernard, aproximación de flujo compresible. Eso es lo que importa ahorita, porque es lo que le va a preguntar. La aproximación de flujo compresible se trata básicamente de analizar eso. ¿Cómo podemos medir una aproximación para saber si un flujo es compresible o incompresible? ¿A partir de qué? ¿Y cómo lo medimos? Pues a partir de las velocidades. ¿Y cómo medimos la velocidad? Se mide a través de que la temperatura es una escala térmica que mide, bueno, que nos dice el promedio de velocidades que existen entre las partículas. Cómo se mueven internamente, ya sea por traslación, o sea, que se vayan de un lado a otro, rotación, que giren entre ellas, y vibración, digamos, que se pongan a vibrar. En este caso, podemos ver que es eso, la aproximación. La medida en líquidos sabíamos que se medía a través de el campo gravitatorio, ¿no? Lo tomábamos de referencia. Y teniendo en cuenta el cambio de sección. Aquí se mide a través de la temperatura. Y tomando en cuenta que cada gas tiene un componente diferente y se mide de manera diferente, y por eso ya hay constantes establecidas. Hace rato en la ley de Fourier vimos la de transmisión de calor. La constante de K aquí en este caso va a ser el coeficiente de gases en general para sistemas adiabáticos. Ya. Ok. Partiendo de esto podemos ir a tres ecuaciones. Aquí nos dicen, básicamente lo simplifican, cómo funciona la temperatura inicial y a través de qué se aumenta. La temperatura inicial va a ser igual a la temperatura más la velocidad a la que se va a mover, teniendo en cuenta el calor específico a presión constante. Teniendo en cuenta eso, también tomamos en cuenta la aceleración del mismo flujo del gas. Que toma en cuenta la K, que es la constante de gases, teniendo en cuenta el calor específico a presión constante por la temperatura. Ahora, sabiendo eso, podemos dividir la temperatura inicial por el cambio de temperatura, que nos va a dar esto, básicamente, que es pues, lo mismo. Y tomando en cuenta eso, ya podemos despejar directamente esto, que es lo que queríamos, que es, digamos, encontrar la aceleración. ¿Por qué? Porque a través de hacer un cambio de temperatura tanto en temperatura inicial y temperatura de cambio de fase, vamos a poder calcular la aceleración por el número de Mach. ¿Qué es el número de Mach? A ver, eso lo vamos a explicar aquí corto y conciso para que lo puedan ver. La aceleración del número de Mach depende de la presión, el cambio de presión por el cambio de peso específico. Pero en otras palabras también se mide por la constante K, que dijimos que es de los gases, y la temperatura, y la R, básicamente, que mide, ¿cómo se dice? Igual es una constante. Así que eso, básicamente. En líquidos, básicamente es así, por la propagación, la aceleración, y aquí también se mide por la temperatura. ¿Y por qué lo estoy definiendo así? Porque queremos saber, o sea,
Ahí nos dice cómo se mide, pero aquí queremos saber la aproximación que existe entre esos dos puntos, básicamente. Esa es la primera ecuación que tienen que tomar en cuenta. Luego nos dice que para un gas ideal se tiene que la presión sobre el peso específico va a ser igual a T sobre R. Básicamente eso. Y aquí teniendo en cuenta eso, podemos saber que el cambio de presiones vamos a utilizar la derivada, básicamente, para, bueno, perdón, aquí el peso específico fue a multiplicar con T, pero sabemos que está en constante con R. Por lo tanto, digamos, encontramos la derivada, el cambio de fase, tanto en temperaturas, bueno, la relación de compresibilidad que existe entre el peso específico y la temperatura. ¿Para qué? Para poder, digamos, saber con exactitud cómo se relacionan esos valores. ¿Hay dudas hasta este punto? Perdón. ¿No? Ya. Ahora ya les explico qué es R. Perdón. R básicamente es la constante de gases. Si lo midan de manera empírica, creo que se medía con el cobalto en grados mol. Y no me acuerdo con qué otro valor más que se medía de manera directa, porque era el componente químico con mayor capacidad para poder ser maleable o manejado. Así que por eso es la R, que es... Y básicamente es lo que estábamos de analizar, que nos dice que el peso específico la presión dividida entre el peso específico va a ser igual a la temperatura por R. ¿Qué quiere decir esto? La presión dijimos que es lo que deforma, el peso específico, la componente del fluido. Y aquí nos dice que va a ser igual a la temperatura por R. R que es la constante de los gases. Pero no es lo mismo que K. K es la constante es la constante de los gases en calor, en transferencia de calor. Aquí estamos diciendo que R es la constante de los gases en general, la relación que existe entre ellos. Teniendo en cuenta eso, nos dice que el cambio de presiones va a ser correspondientemente a la temperatura y al peso específico, tomando en cuenta R. Flujo adiabático. ¿Qué es un flujo adiabático? Es un flujo donde no se cambia, no hay un cambio o sea, hay cambio de presiones, pero no un cambio de temperatura. Teniendo en cuenta eso, podemos llegar a esta ecuación, que temperatura inicial por el cambio de temperatura va a ser igual a la presión inicial sobre el cambio de presión, tomando en cuenta las constantes de K. Y aquí llegamos a la ecuación que queríamos, esta, que nos dice lo siguiente, que teniendo en cuenta las presiones y teniendo en cuenta el coeficiente de K, podemos llegar al número de Mach, el número de Mach estimado según el cambio de presiones que tengamos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más se acerque a ¿cómo se dice? A un número, o sea, básicamente que digamos es la aproximación que existe entre los esfuerzos, bueno, entre el cambio de velocidad que va a haber. Mientras más aumente la velocidad, va a ser una mejor aproximación. Es eso, básicamente. ¿Y cómo se mide la aproximación? Se mide por la constante de K de los gases, que nos dice básicamente que si va a aumentar la temperatura, K es constante del tipo de gas que estamos utilizando, pero va a ser correspondientemente a la velocidad que se mueva. Ya les dije, un gas se mueve a través de la traslación, la rotación y la vibración. Por lo tanto, aquí podemos tener en cuenta que el cambio de presiones nos va a dar igual al cambio de, K, que es básicamente las propiedades del gas, teniendo en cuenta qué velocidad se va a mover. Y aquí podemos ver una sumatoria más especificada. Básicamente, mientras más vaya sumándose K, teniendo en cuenta qué tanto se va a multiplicar la velocidad, vamos a tomar en cuenta qué tanto va a aumentar su denominador. Hasta el infinito, básicamente. Teniendo en cuenta eso, podemos analizar en este punto cómo podemos determinar si un fluido es comprensible o un flujo compresible o un flujo incompresible. Un flujo compresible es el que digamos va a ser aproximado hasta cierto valor, hasta el infinito. Pero un flujo incomprensible básicamente va a ser igual a 1. ¿Entendieron bien esta parte? A ver, lo voy a recapitular un poco.
Que partiendo de que la temperatura es una escala térmica que mide las velocidades, podemos determinar de manera directa, bueno, se trata de hacer una aproximación, cómo funciona la relación que existe entre la temperatura y el aumento de velocidad, básicamente. La temperatura es eso, mide la escala de qué tanto se mueven en promedio las partículas. Teniendo en cuenta eso, tenemos esta primera ecuación que nos dice básicamente cómo se relaciona la temperatura, bueno, el cambio de temperatura por el aumento de velocidad. La segunda ecuación nos dice cómo existe una relación entre la presión, la densidad, por la temperatura y la constante de los gases, básicamente que es R. Y teniendo en cuenta eso, ahí tenemos la comprensibilidad, que nos dice que el peso específico va a tomar en cuenta la variación de la temperatura y la temperatura la variación del peso específico. Teniendo en cuenta otra siguiente ecuación, que nos dice cómo va a ser el cambio de fase entre ellos mismos. Que para tener una presión vamos a tomar en cuenta la temperatura más el cambio de densidades. Y ahí nos dice el flujo adiabático, básicamente cómo funciona, ya les dije qué es, que es básicamente el cambio de, bueno, el aumento de presión a temperatura constante. Y a partir de eso podemos decir lo siguiente, que el cambio de temperatura va a ser igual al cambio de presiones, tomando en cuenta la constante de K, que la K es básicamente el coeficiente para medir transferencias de calor. Y a partir de eso ya al fin podemos medir el número de Mach que habíamos mencionado aquí. Y teniendo en cuenta eso, ya vamos, ¿cómo se dice? Vamos, digamos, haciendo álgebra básicamente porque acá nos dice que, bueno, en sí otras palabras también lo pueden deducir los que llevan turbomáquinas como la relación de compresión, básicamente. Teniendo en cuenta eso, básicamente aquí dijimos que la variación de temperatura va a ser igual al movimiento de las partículas por la aceleración y despejamos esto, básicamente. El exponente que estaba aquí llegó aquí a lo inverso y eso va aumentando constantemente, vaya aumentando la cantidad del número de matches correspondientes. Eso va a ir aumentando dependiendo qué tanto va aumentando la velocidad. Y teniendo en cuenta eso ya podemos definir si digamos la presión básicamente, bueno, teniendo en cuenta aquí, perdón, la velocidad al cuadrado, ¿no? Que es básicamente el esfuerzo cinemático, teniendo en cuenta el peso específico, va a ir aumentando y lo que más se vaya aproximando va aumentando, es un flujo compresible. Pero si nos da ese mismo valor a un valor 1, pues es un flujo incompresible, que básicamente son líquidos y en este caso son gases. Eso. ¿Quedó claro lo del flujo compresible? Bueno, aproximación del flujo compresible. Teniendo en cuenta eso, ya podemos ver la celeridad del sonido, que aquí nos explica cómo funciona la línea de velocidad del número de Mach. De este punto a 0,2 es incomprensible, o sea, líquidos. Luego supera la barrera subsónica, que ya son compresibles adiabáticos. De 0,8 es un cambio de transición a sónicos, o sea, a fluidos no adiabáticos, o sea, que ya la temperatura llega a afectar y ya hay un aumento de temperatura considerable. Y en este punto hay una onda de choque por el cambio de transición. Y luego existen ya a partir del número 5 del número de Mach hipersónicos, que igual siguen siendo compresibles. Eso sería en cuanto a la aproximación del flujo. Ahora veamos Saint-Bernat, que digamos pasa de las siguientes hipótesis: un régimen permanente, una sección transversal, un gas ideal y una fricción despreciable. Ya lo expliqué en la anterior asignatura. Lo que quiero llegar es a la aplicación, porque creo que es una pregunta medio rebuscada y capaz y les pregunta, así que por si acaso. Bueno, no lo voy a hacer largo, pero partiendo de esto, lo que dije anteriormente, en líquidos perfectos se tomaba en cuenta la energía piezométrica y la energía cinética. Aquí simplemente tomamos en cuenta la temperatura y el calor específico. ¿Por qué? Porque digamos la energía cinética es esto, pero en este caso aquí la temperatura nos dice el promedio de velocidades y aquí el calor específico, que tanto calor internamente tiene a presión constante. Y eso básicamente es entalpía. Y aquí, como podemos ver, lo simplificamos tanto de entrada y de salida.
Luego lo separamos tanto en entalpía inicial, inicial como cambio de fase. Luego de eso, aquí hay una ecuación que nos explica cómo funciona la entalpía, que nos va a ser igual a la K sobre K menos 1 por el cambio de presiones, ¿no? Sobre el peso específico. Teniendo en cuenta eso, básicamente reemplazamos, llegamos a separar cada valor, ¿no? Correspondiente, y luego de eso nos dice que es un flujo adiabático. Por lo tanto, va a tener una presión, va a haber una relación de compresión, a que no va a haber un cambio de temperatura, como explicamos anteriormente. Así que en ese punto ya simplemente es álgebra. No quiero explicarlo tanto porque quiero ir a lo otro, pero ya. Porque esto ya deberían aprender, ya lo debieron aprender para el segundo parcial. Pero lo que me han comentado es que vieron aplicaciones de gases, así que por si acaso lo voy a avanzar hoy. Teniendo en cuenta eso, ya podemos llegar a la velocidad y luego de eso el peso específico por el área. Teniendo en cuenta la velocidad, ya es lo mismo. Ahora sí, a lo que nos compete es esto. Aplicaciones para fluidos compresibles. A ver, lo anteriormente mencionado vimos sobre un orificio, ¿no? Básicamente de un gas, cómo se mueve unidimensionalmente, cómo es ese cambio, que es lo mismo que un cambio de energía en temas de líquidos perfectos. Ahora, ¿por qué no o sea, por qué del otro parte de la conservación de la energía de líquidos perfectos? Y aquí en cambio hay que hacer una ecuación de Saint-Bernard, que es de un orificio dimensional. Porque en gases básicamente tiene una energía interna y externa, que es lo que explicamos en la conservación de energía en fluidos compresibles. Así que aquí se hace una ecuación, o sea, se hace un balance de energía para poder encontrar la velocidad de dichos valores. Así que en ese caso aquí podemos ver en un orificio, que sería en sí Torricelli, pero les va a decir a través de un... O sea, si les pregunta aplicación para un orificio unidimensional, hacen la ecuación de Saint-Bernard. Perdón, no es esto. Perdón, ahorita les muestro. Si les pregunta aplicación para un orificio unidimensional de un gas, etcétera, ustedes hacen su ecuación de Saint-Bernard. Todo este punto. Ahora, teniendo en cuenta eso, podemos ya ver las aplicaciones directas que existen para esos mismos, o sea, con qué fin lo conseguimos fue para este tipo de aplicaciones, que son las mismas que se vieron en líquidos perfectos, pero tomando en cuenta esa misma demostración de la ecuación de Saint-Bernard para poder encontrar los valores. En este caso, la ecuación fundamental de Saint-Bernard no cambia, es el resultado final del valor, ¿no?, de velocidad. Pero como les dije, en mecánica de fluidos tratamos de encontrar el caudal. Y en este caso, en gases, no solo es por el área, sino también por el peso específico. Bueno, la densidad, se toma en cuenta las densidades. En este caso, el caudal másico va a ser igual a la densidad por la velocidad por el área. Pero aquí, ¿qué es esto? Básicamente es lo que vimos en Torricelli, es, digamos, si el orificio no es de manera uniforme, básicamente. Es el coeficiente de orificio, básicamente. Eso. Aquí tubo Venturi es lo mismo, el cambio de sección a partir de un diámetro y una velocidad, ¿no?, de cambio. En este caso, la ecuación velocidad 2 sigue siendo la misma, pero aquí básicamente lo que cambia en sí es el caudal másico. O sea, es lo mismo, pero les puede preguntar, aplicaciones para fluidos compresibles, aplicaciones para gases, aplicaciones tomando en cuenta el coeficiente, un gas unidimensional o aplicaciones para Saint-Bernard. Eso quiero que lo tengan claro. Son ecuaciones muy simples, pero digamos, les puede llegar a preguntar porque son tan simples que les puede preguntar. Eso básicamente. Llega a ser lo mismo. Y aquí está el que quería ver. O sea, Venturi y Torricelli en sí es lo mismo, sí, ¿no? Porque en Torricelli no hay velocidad inicial, así que se va a la mierda y llega a ser despreciable. En cambio en el otro sí hay velocidad inicial, hay un cambio de velocidades. Y ahora me van a decir, ¿por qué no existe el coeficiente de contracción? Porque son gases. Y digamos, sí llega a afectar, pero no al nivel de un líquido. Así que simplemente se mide a partir de esos valores. Cómo aumenta la presión y la temperatura. Cómo aumenta la presión 1 y la presión 2. En el otro es más
es más notorio el cambio de la contracción. En este caso no tanto, se va a dilatar, pero no va a llegar a digamos, hacer erosión, básicamente. Y el caudal másico ya habíamos dicho que es el peso específico por la velocidad por el área. Tubo Pitot. ¿Qué era el tubo Pitot? Era un tubo de muestra, ¿no? El cual nos decía básicamente el valor aproximado de cómo se mueve un fluido. Aquí las hipótesis nos dice que es un flujo unidimensional y adiabático. Eso les puede decir, ¿saben? Aplicaciones para flujos adimensionales y adiabáticos en fluidos compresibles. Tienen que entender bien los conceptos. Luego de eso, aquí podemos ver que hay una entrada y una salida, ¿no? Como en tubo Pitot. Pero en su caso, como habíamos dicho, la velocidad inicial es la misma que la velocidad 2. Básicamente porque la velocidad 2 no existe en tubo Pitot. Así que se elimina. Solo se toma en cuenta el calor específico a presión constante. Que llega a ser el mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo fluido. No cambia. Lo que sí cambia es la temperatura inicial con la temperatura de entrada. Similar al otro, ¿no? Solo que en el otro medíamos presión. Tomando en cuenta eso, podemos decir que según la constante de los gases, tomando en cuenta la anterior ecuación, el peso específico por la densidad va a ser igual a la R de constante de los gases por la temperatura. Y simplemente reemplazamos. Y ya. Eso, ya vimos esto, ya vimos aproximación de flujo. ¿Qué más nos falta ver que sea raro? Creo que nada más. Solo faltaría ver análisis dimensional. Análisis dimensional. Que lo vamos a ver ahorita. Análisis dimensional. A ver, el análisis dimensional. A ver, técnicamente es un ejercicio. Pero no lo suele preguntar. Bueno, sí lo suele preguntar. Pero ya les preguntó algo referente a ese tema. Lo cual no creo que vuelva a hacer. Sinceramente. Así que eso, veremos primero. No, primero veamos dinámica de fluidos reales. Para ya terminar con dinámica. Creo que hemos avanzado todo lo que haya visto. Creo. O alguien que me diga algo que no. O sea, que no. Que vieron con el ingeniero y que no vimos acá. ¿No? Ok. En fluidos reales, básicamente, se toma en cuenta las pérdidas de energía debido a la fricción. Básicamente se toma en cuenta más los líquidos. Y la fricción que genera, calor. Al momento de frotar algo con otro objeto genera fricción y eso genera calor. Por lo cual eso también genera trabajo. Aquí podemos ver básicamente cómo existe una explicación pequeña de la viscosidad dinámica, basándonos en los esfuerzos tangenciales, no teniendo en cuenta la velocidad y el desplazamiento, también la viscosidad cinemática. Aquí ya vemos las deformaciones lineales y la viscosidad dinámica por dilatación, que nos dice básicamente que es la misma relación que existe en viscosidad dinámica, solo que claramente es a otro eje, se dilata. Uno es en el eje Y y en otro es en el eje X. Básicamente eso. Tanto existen deformaciones lineales como la dilatación. Eso. ¿Y por qué al inicio no vimos dilatación? Sí lo vimos, pero no lo profundizamos tanto. ¿Y por qué lo estamos profundizando ahora? Porque estamos viendo que el fluido se va a deformar y va a tener fricciones en ambos sentidos. Ahí entra la ecuación de Navier-Stokes, que básicamente muestra cómo existe una relación entre la viscosidad dinámica y la viscosidad de dilatación. Y ahí podemos ver las ecuaciones referentes, que uno es en el eje Y y en otro en el eje X. ¿Qué nos dice el concepto? La ecuación nos permite describir el movimiento de los fluidos, tanto en líquidos como en gases. Expresa la conservación de la masa y el momento, todo a través de métodos numéricos. O sea, básicamente lo que hace es que si hay un flujo de agua, ¿no? Por ejemplo, esa cascada que vimos anteriormente, esta ecuación llega a representarla de manera en general, digamos. Todo a través de métodos numéricos. ¿Qué son los métodos numéricos? Son aproximaciones. Es la aproximación general a un valor real. O sea, básicamente lo que hace es
dividir partícula por partícula o punto por punto y lo va a medir de manera individual hasta poder llegar al valor original. Ahora eso básicamente de manera matemática directa es casi imposible actualmente. Antes lo podían hacer, no estoy seguro, pero se hacían un aproximado. Pero la cuestión aquí es de que el mayor problema es ese, que digamos es como cuando ustedes hacen esfuerzos de mecanizado en SolidWorks, quieren hacer una pieza muy compleja, que no son cuadrados, por ejemplo, ustedes tienen que dividirlo cuadradito por cuadradito para poder medirlo. Es lo mismo en Navier-Stokes, mide básicamente la deformación unitaria. Y ahí es una ecuación muy larga la cual mide distintos ejes, pero básicamente definida en pocas palabras es esta, la que están viendo en pantalla, la cual básicamente se va midiendo básicamente el esfuerzo generado en el sistema menos la diferencia de presiones que va a haber, la velocidad básicamente teniendo en cuenta el operador nabla, o sea básicamente la velocidad del fluido por la viscosidad y la dilatación del mismo fluido, teniendo en cuenta la divergencia, o sea, el paso que va a haber entre ellos. Todo en constante al cambio de velocidades. O sea, ¿qué quiere decir cada punto? Nos representa la fuerza, la presión, la velocidad, la viscosidad y en general todo lo que se opone a que el fluido se separe y ya no sea un fluido. O sea, toda la fuerza interna del mismo fluido. Y luego la divergencia, básicamente, que es, digamos, cómo va a ser el paso del mismo fluido. Todo va a ser igual a la velocidad en general, cómo se mueve el fluido por el peso específico. Eso, básicamente eso. Ya partiendo de ese concepto podemos ya analizarlo teniendo en cuenta distintos valores. Si es comprensible, o sea, que sea un líquido, básicamente la divergencia del paso va a ser cero. ¿Por qué? Porque les dije que un líquido no es uniforme al 100%. Por lo tanto, la divergencia no va a ser uniforme. Si no tiene esfuerzos, o sea, si no tiene, perdón, viscosidad, pues básicamente llega a ser, los esfuerzos de aquí van a llegar a ser cero. Luego, si está en reposo, o sea, si digamos no tiene velocidad, no tiene ningún tipo de velocidad, básicamente se anula y se anula. Sí, se anula la velocidad, básicamente. Eso. Bueno, se anulan las dos velocidades, perdón, la de aquí y la de acá, básicamente. Y luego de eso nos queda que la ecuación de esfuerzos estáticos. Si lo ven al revés, igual forma. Ejemplo, si está en reposo, solo podemos ver los esfuerzos del fluido a la cual es sometido por la gravedad. La presión, que es digamos lo que básicamente cómo se relacionan esos esfuerzos de forma normal. Luego, si le ponemos viscosidad, básicamente, partimos de que no se va la deformación que existe de manera de dilatación y la viscosidad dinámica, o sea, de manera tangencial y de manera normal, por así decirlo. Y luego de eso, si es compresible, o sea, si es líquido, básicamente. Eso. Básicamente, Navier-Stokes mide todos esos valores. Si es incomprensible, su viscosidad, el reposo que mide, los esfuerzos primordiales. Podemos decir que esto es el esfuerzo primordial estático. Luego, esto llegaría a ser los esfuerzos de velocidad, ¿no? El cambio de fase de velocidad según la viscosidad y luego sería la viscosidad neta, o sea, la deformación que existe en todo el fluido, teniendo en cuenta la divergencia. La divergencia se puede medir ya sea en gases o líquidos, pero teniendo en cuenta distintos valores. Eso, básicamente. Esa sería la ecuación de Navier-Stokes. Luego ahora vamos a ver lo último, que creo que sería la ecuación de fluidos reales. Que ya se las he mostrado un montón de veces, pero igual, digamos, ¿no? Que partiendo de la ecuación de Navier-Stokes se puede medir la ecuación de fluidos reales. Técnicamente sí. Pero digamos, para fines prácticos no vamos a ir a lo directo. Que es la misma ecuación que hemos mostrado al inicio. Esta. Pero ¿en qué se basa? Que en fluidos perfectos existe la energía 1 y la energía 2 son iguales. Pero en este caso no. La energía 1 es igual a la energía 2 más las pérdidas que se generen por fricción.
Aquí podemos ver este pequeño gráfico, el cual muestra la línea de energía con pérdidas y la línea de energía normal. Hay una leve caída, digamos, ¿cómo se dice? En el tramo. No es perpendicular, por así decirlo. Luego de eso, básicamente es eso. Las pérdidas en qué se miden, en joules por newton, básicamente. Básicamente se mide en metros, qué tantos metros se perdieron de energía. Luego de eso, aquí es de manera directa, aquí en líquidos lo podemos ver, por ejemplo. Aquí teniendo en cuenta el coeficiente de presiones y el coeficiente de Coriolis, teniendo en cuenta la energía del... O sea, ¿por qué hay 1 o 2? Porque es de tanto del tramo 1 como del tramo 2. O sea, de entrada y de salida se toman las energías al final. Digo, las pérdidas de energía. Teniendo en cuenta en gases, como les dije, el gas es uniforme, por lo tanto los coeficientes que miden la media del líquido no existen aquí, así que por lo tanto es directo. Y ya, básicamente es eso. ¿Qué llega a ser esto? Llega a ser pues la entalpía, perdón. En este caso existe una energía interna teniendo en cuenta la presión y el peso específico, lo cual lo va a medir como entalpía. La entalpía lo podemos descomponer también con calor específico a presión constante por temperatura, pero bueno. Básicamente es eso. En líquidos tomamos en cuenta la media y en gases tomamos en cuenta la energía interna. Ahora aquí podemos ver distintas aplicaciones, que es lo último que creo que vieron con el ingeniero Sauma. Líquido y gas. Nos dice que en líquido existen las bombas y las turbinas hidráulicas. En gas existen los ventiladores, los sopladores, tubo de compresor, turbocompresor, turbina eólica, turbina a gas, turbina a vapor. O sea, son distintas aplicaciones que existen en el mismo concepto, que se basan en el mismo concepto, teniendo en cuenta las entalpías. Aquí podemos ver un ejemplo cómo se tomaría en bombas, ventiladores y sopladores, básicamente. Eso. Y luego aquí podemos ver en temas de turbinas hidráulicas, en gases, en turbinas a vapor, cómo se van transformando. O sea, lo mismo, solo que le van a poner, digamos, distintas H's para poder medir cómo se transforma. Eso. Básicamente esas son las aplicaciones que existen, ya sea en turbinas, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver que lo mide en turbinas hidráulicas, básicamente. Y aquí lo vemos en gases, en ventiladores, en sopladores, en tubos de compresor. No, turbocompresor, pero un turbocompresor. Lo cual es lo mismo, solo que las entalpías lo va cambiando claramente. Y ya. Y H1 y H2. Ahora, ¿por qué aquí suma y aquí resta? Eso es otro tema. En una turbina eólica, básicamente hay una pérdida, ¿no? No, una turbina hidráulica tiene pérdidas, como por así decirlo. Se resta. En cambio aquí no. No, pero entonces está mal. Aquí sería suma, perdón. Error mío. Y la turbina a vapor lo mismo. Y aquí ya está clasificación de regímenes de escurrimiento de número de Reynolds. Ok, ¿qué es un número de Reynolds? Ya vimos Mach. Mach que decía que era básicamente cómo se mide la velocidad que va a obtener un fluido. Cómo se va a transformar de incompresible a compresible, etc. Pero Reynolds mide básicamente el valor, bueno, básicamente el paso, el flujo, cómo va a cambiar el flujo, cómo va el flujo del fluido, eso. Y Reynolds se utiliza netamente en sistemas hidráulicos. Bueno, en sí en general en la hidráulica, pero lo que mide básicamente son tres transiciones. Bueno, tiene tres transiciones, perdón. Llega a ser laminar, llega a estar en transición y luego para llegar a turbulento. Laminar es como el nombre dice, laminar, o sea, son capas que no se tocan entre ellas, va de manera un flujo perfecto, el cual no se perturba. Luego transición es cuando el fluido empieza a tocarse, empieza a chocar, empieza a deformarse. Turbulento es ya cuando todo está en desorden, todo se mueve, todo se agita, eso. Y el número de Reynolds básicamente se mide por la fuerza de inercia, por la fuerza de la viscosidad, tomando en cuenta la fuerza de inercia que sería la velocidad por el diámetro, ya que es en tuberías. La velocidad que va el fluido por el diámetro, teniendo en cuenta la fuerza de la viscosidad que va a ser básicamente la viscosidad dinámica por el peso específico del fluido.
y eso se mide en número de Reynolds. Ahora hay otro tema también interesante. Las tuberías trabajan con algo llamado radio hidráulico. El radio hidráulico se mide a partir del el área que ocupa el fluido y el perímetro que toma la tubería o la sección donde se mueve, básicamente. Tengan en cuenta eso y se mide el radio hidráulico. En este caso podemos ver que X, que es el perímetro, es pi por el diámetro, y aquí el área va a ser pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Básicamente eso. Eso sería en cuanto a dinámica de fluidos reales y comprensibles y perfectos. Ahora, análisis dimensional. Análisis dimensional y semejanza dinámica. Básicamente el análisis dimensional mide, ¿cómo se dice? Cómo se descomponen los valores. O sea, a veces cuando estamos viendo un fenómeno físico, no se puede medir de manera directa por los tantos valores que tiene. Pero sí se puede ver de manera directa por las magnitudes que están compuestas ahí. Básicamente, aquí el ingeniero usa un ejemplo de un émbolo, pero no lo vamos a saltar. Y aquí podemos ver las magnitudes básicas. O sea, existen varias. Existe candela, existe ampere, existe temperatura, masa, longitud, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa ahorita en temas de mecánica son longitud, tiempo y masa. Tomando en cuenta eso, aquí pueden ver algunas descomposiciones que nos dice que la velocidad va a ser igual a la longitud sobre el tiempo, la aceleración longitud sobre el tiempo dividido entre 2, y luego fuerza va a ser igual a masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Teniendo en cuenta eso, nos vamos al principio de Fourier, que nos dice que toda ecuación debe ser dimensionalmente homogénea. O sea que nos dice que básicamente toda ecuación que tú generes o pienses que está en lo correcto debe tener una homogeneidad, o sea, debe tener un sentido para poder descomponerse y verlo de manera directa. ¿Y por qué estamos analizando esto? Porque a partir de este concepto se generan lo que se llama parámetros adimensionales. ¿Qué es un parámetro adimensional? Son básicamente números los cuales miden una relación que existe en un fenómeno físico. Ejemplo, el número de Reynolds es un parámetro adimensional. La similitud de Freud también es un parámetro adimensional. ¿Por qué se hace esto? Porque, digamos, así se mide. Se puede ver una relación para no hacerlo todo de manera empírica. Teniendo en cuenta eso, vamos al teorema de Pi. De Buckingham, creo que es. Que nos dice que al parecer en un fenómeno físico va a haber ciertas variables, las cuales no se pueden medir, y a partir de eso va a haber ciertos parámetros adimensionales. Y aquí a partir de eso podemos entender que los parámetros adimensionales van a ser iguales a las variables que existan en el sistema, ¿no? En el fenómeno, menos el rango o bueno, las magnitudes fundamentales. ¿Qué dijimos que eran las magnitudes fundamentales en temas de mecánica? Es longitud, tiempo y masa. Así que por lo tanto podemos decir que el parámetro adimensional que vamos a encontrar va a ser igual a las variables menos las magnitudes fundamentales. En el ejemplo que radica el ingeniero es una placa. Ahora quiero que entiendan muy bien esto. El ejercicio es el mismo. No lo va a cambiar. Nunca lo va a cambiar. A menos que lo hagan renegar, pero lo dudo mucho, al menos que les haya dado otros valores a ustedes. Porque se supone que los valores se los tiene que dar en clase. ¿Por qué? Porque aquí en una placa podemos ver cómo reacciona una placa a través de que se compone por un fluido. Básicamente aquí vemos un espesor de la capa límite y aquí podemos ver que todo va a estar en función de los valores de X, que es la distancia de la placa, la velocidad, la viscosidad y el peso específico, que son los valores más importantes que podemos tener en el tema de la placa la cual es sometida a un fluido. Tomando en cuenta eso, ahí tenemos ya los valores netos, ¿no? Los valores los cuales nos dicen
¿cómo se dice? Cuántos valores va a haber en el tema de, ¿cómo se dice? Ah, sí, de variables. Aquí existen cinco variables. El espesor de la capa límite, el cual va a estar en funcionamiento de X, que es lo largo que existe de la placa, por la velocidad a la que se mueve, por la viscosidad del fluido, por el peso específico. Teniendo en cuenta eso y sabemos que están en función, ahí encontramos las cinco variables, 1, 2, 3, 4, 5. Tomando en cuenta eso, utilizamos el teorema de Pi, que nos dice que estas variables hay que descomponerlas en las que son, las longitudes. O bueno, ¿en qué se descompone? Ejemplo, el espesor, ¿en qué se mide? Se mide en longitud. Por lo tanto, ponemos longitud. La distancia aquí que se mide, también en longitud. Luego, la viscosidad en que se mide según los parámetros dimensionales, se mide en masa sobre longitud por tiempo. Luego, no, perdón, la velocidad. Perdón, la velocidad. No, está bien. Ajá, peso específico está bien. No, perdón, viscosidad aquí, esto. Y peso específico, básicamente se descompone en masa sobre longitud al cubo. Si se dan cuenta, el ingeniero en cada tema que avanza o cada fenómeno que analiza siempre lo descompone en las magnitudes, debido a este tema, porque aquí se puede analizar directamente. Y luego la velocidad es longitud sobre tiempo. Teniendo en cuenta eso, pi 1, pi 2, pi 3, pi 4 y pi 5, perdón, todos tienen sus variables, aquí ya podemos descomponer, que en este lado van a poner longitud, tiempo y masa y lo van a ir descomponiendo, cada una si tiene un valor ahí. Ejemplo, el espesor de la placa solo tiene un valor en longitud, no tiene una correspondiente en tiempo ni en masa, así que se mantiene ahí. Luego aquí se mantiene en longitud. Ahí como defino el signo, dependiendo si es un numerador o un denominador. En este caso, ejemplo, viscosidad tiene, digamos, en longitud, pero está abajo. Es x3, ¿no ve? Pero está, digamos, su componente está abajo, por lo tanto, es un denominador, por lo tanto, según... No tengo que repasar, ¿cómo se llama? Exponentes, pero básicamente se va a ser negativo. Luego el tiempo lo mismo, se va a hacer negativo. Y el positivo va a ser el de arriba, que va en la línea de masa. Luego x4 tiene masa, positivo. Y luego longitud no, pero tiene una longitud al cubo. Por lo tanto, ese al cubo se va a sumar en el x4. Va a ir por 3 por x a la cuarta. Luego en este caso tiene longitud x5 igual, aquí el tiempo va abajo, así que tiene menos x5. Y aquí ya tienen una ecuación, la cual se puede resolver ya sea por distintas cosas, pero básicamente es eso. Bueno, aquí pueden ver también el tema de los parámetros. Aquí ya sabiendo, digamos, cuántas incógnitas tenemos, perdón, digamos, sabemos cuántas variables existen y cuántos parámetros adimensionales tenemos, ¿no? Básicamente, no, perdón, aquí ya tenemos, digamos, el número de variables que tenemos, que son 5. Y esto es básicamente las ecuaciones fundamentales que utilizamos en mecánica. ¿Por qué? Porque si fuera otra cosa podríamos utilizar más, pero básicamente en mecánica utilizamos 3, que es longitud, tiempo y masa. 5 menos 3 es igual a 2, básicamente. Y ahí te dice, van a existir dos parámetros dimensionales que vas a tener que encontrar. Eso. Teniendo en cuenta eso, vamos ya aquí. Aquí es algo muy importante. Las variables que tienen que encontrar ustedes. ¿Por qué? Porque estas variables de aquí, el ingeniero se las suele dar en clase. ¿Por qué? Porque él mismo les explicó, si estuvieron en la clase o en la virtual, les explica que él no puede darse valores aleatorios. ¿Por qué? Porque nos basamos en conceptos fundamentales en fenómenos físicos. Por lo tanto, al momento de hacer un análisis dimensional, tendrías que tener una capacidad, bueno, tendrías que básicamente hacerlo empíricamente para poder medir cuáles valores se repiten, para poder saber qué valores son despreciables, ajá, qué valores vas a poder cambiar, ¿vale? A eso se refiere el ingeniero. Por lo tanto, digamos, o sea, él te dice,
en tema de mecánica de fluidos para fluidos reales, básicamente estos son los valores los cuales no llegan a repetirse como tal. En cambio, pi1 y pi2 tienen los valores de los otros. Es eso. Son variables las cuales se van a repetir a través del tiempo. En cambio, no, perdón, pi1 y pi3, perdón, pi1 y pi3. Lo siento, lo siento. En cambio, digamos, las otras variables no. Las otras variables solo se van a quedar a través del tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque en este caso pi3 es viscosidad, la cual pertenece a los tres valores, básicamente. O sea, ya dándoles un análisis de mi parte es eso, porque pertenece a los tres valores, por lo cual es repetida. Y aquí me van a decir, pero aquí no, pi1, que es el espesor, no se repite. Claro, pero las demás variables están en función a eso. Así que por lo tanto, analizando desde ese punto, puedes decir que la que está en función a las demás, o sea, la que es la primordial, la cual las otras están en función a ella, es pi1. Y pi3 pertenece a todas las magnitudes, por lo tanto se van a repetir a través del tiempo. Así que las variables las cuales tienes que básicamente encontrar son estas. Teniendo en cuenta eso, ya tenemos entonces las variables repetidas, que dijimos que es pi1 y pi2. Vuelvo a recalcarlo, esto se lo da el ingeniero para saber cuáles son las que van a descartar para poder encontrar pi1 y pi2, que generalmente es lo mismo. O sea, en sí es el mismo ejemplo, porque digamos, al final del día, él está hablando en fluidos, en líquidos, en hidráulica. Por lo tanto, la placa puede ser una maldita tubería, puede ser, digamos, una presa, puede ser otro ejemplo en general, pero si les da las mismas magnitudes, va a ser los mismos parámetros, ¿entienden? Y ya van a ver por qué les digo lo mismo. Porque aquí en pi1 lo que hacemos es que x1 valga 1 y x3 valga 0. Por lo tanto, agarramos aquí, todo lo volvemos 0 y vamos encontrando cada valor. x4 va a ser igual a 0, luego x5 va a ser igual a 0, luego x3 va a ser igual a 0 según lo que vimos. Ya donde cambias en x, bueno, sabemos que x1 es 1, pero x2 llega a ser a menos 1. Por lo tanto, según los valores, acuérdense, volviendo a la tabla original de aquí, ¿no ve? Teniendo en cuenta eso, sabemos que esto es igual a 1. Por lo tanto, esto es x, que era ¿cómo se llama? La distancia de la placa, es menos 1. Por lo tanto, ¿qué pasa en este tema según los exponentes? Como tiene un negativo, va a pasar para abajo. Y aquí tienen su primer parámetro, que es básicamente la relación que existe en el tema del diseño del espesor. Eso. Y ahora encontramos el segundo parámetro, que está acá. Tomando en cuenta eso, pi1 va a ser 0 y pi3 va a tener valores. Por lo tanto, despejamos, x4 va a ser menos 1, x5 va a ser igual a menos 1 igual, x2 va a ser a menos 1, lo cual te va a dar un valor, ya reemplazando aquí, nos dice que este es 0, aquí es menos 1, aquí 1 y los demás menos 1 igual. Por lo tanto, la viscosidad va a ir arriba, la distancia de la placa va a ir abajo, la velocidad igual y el peso específico va a ir igual abajo. Por lo cual, ¿esto qué les hace referencia? Al número de Reynolds, cambiándolo de sentido, ¿no? Y eso nos da el valor, básicamente. ¿Por qué? Porque ya teniendo en cuenta la función de aquí, podemos decir que el primer parámetro es la relación que existe entre el perímetro ya sea de cualquier cosa, del espesor, tubería, sistema, lo que sea, y luego a relación del número de Reynolds, haciendo una aproximación. Básicamente es eso el ejercicio, que digamos tienen que encontrar los parámetros. Ahora, me pueden decir, y si me da otros valores, les tuvo que dar en clase. Y si no, utilizan la lógica que yo utilicé, que generalmente o sea, es que generalmente les tendría que dar, porque si no, él mismo lo dice, no se puede, pero digamos que no se los da. Van al mismo concepto. Las variables repetidas van a ser las que toquen todos los puntos del sistema de ecuaciones y la que esté en función bueno, la que es primordial, ¿no? Que es el espesor, la cual las otras están en funciones a ella.
básicamente. Y les digo que no lo va a cambiar por eso, porque quiere que lleguen al concepto del número de Reynolds. Bueno, creo que eso sería todo. Ahora podrían estudiar también número de Freud, etcétera, pero bueno, eso ya se los dejo a su criterio de ustedes. Ejemplo, acá hay un ejemplo más, perdón, que es el semestre pasado. Ejemplo, aquí les dio una tubería, les dio el diámetro, les dio la viscosidad, el peso específico, la velocidad y la rugosidad que llega a ser K, que llega a ser lo mismo, no cambia. Él generalmente le suele hacer el dibujo y le da así, en función de esto, te dice. Teji te dice, a ver, ¿qué haces? Y es lo mismo. ¿Por qué? Porque, digamos, igual la rugosidad se queda aquí, el peso es el punto donde toca todo. La rugosidad básicamente no está en función del tema, pero, digamos, llega a ser complementaria al tema de una tubería. Si o sí tienes que ver el tema de la rugosidad. Es el mismo ejemplo. O sea, es lo mismo, no cambia. Pero la cuestión aquí, la diferencia es el ejemplo. Aquí hizo un ejemplo de una tubería. Básicamente es eso. Ahora vamos a ver una última cosa antes de que me vaya a dormir. De hecho, auxiliar, acabo de pillar el ejemplo que nos dio en clase el ingeniero, aparte de la placa. Eh, lo que nos hizo ver fue un tanque de aireación con 14 variables. Hostia, se está actualizando. Sí, puedo mandar foto más rato, aunque Claro, mi letra pero capaz no se es que entiende. ¿sabes por qué no te va a dar más variables? Porque en su mente él quiere que llegues a la demostración del número de Reynolds. Y como te digo, él te tiene que dar las variables repetidas. Sí o sí. Así que en ese caso, si te llega a dar las variables repetidas, haces el mismo concepto. O sea, igual vas despejando entre pi1 y pi2 para encontrar el sistema de ecuaciones. O sea, no es algo complicado, eso me voy. Lo complicado es encontrar las variables repetidas, como dije. Y bueno, ya para lo último quisiera que estudien, ¿cómo se llama? No tengo apunte de eso, pero, o sea, ya les preguntó y no creo que deberían esperar a que les vuelva a preguntar. Así que mejor si lo tienen contemplado el tema de los números, de los parámetros que existen. Ejemplo, el número de Reynolds, número de Freud que mide básicamente la relación que existe entre las fuerzas de inercia y las fuerzas gravitatorias. Aquí pueden ver un ejemplo que básicamente se mide en canales. Luego el número de Mach que mide básicamente la velocidad de los flujos, cómo cambia de comprensible a incompresible. El número de Weber, básicamente que nos dice la energía superficial referente a la masa específica. Y luego el coeficiente de presiones, que bueno, el coeficiente de presión y fricción, que mide básicamente cómo aumenta, bueno, es el coeficiente de presiones a calor constante, etcétera, pero básicamente mide cómo existe la relación entre el peso específico y la presión, y aquí la fricción es casi lo mismo, solo que mide también la deformación tangencial. Y el número de, no lo leo bien, pero aquí, el número de Benevit bar, que es, digamos, básicamente mide ¿cómo se llama? Espérame un cacho. A ver. El número de... Ah, perdón. El número de... Espérame un cacho. Ya. El número de Bedernikov, perdón. Bedernikov. El cual nos dice básicamente se utiliza para la estabilidad de un flujo en canales abiertos, básicamente. Y nos muestra la velocidad media del flujo, el factor de forma de la sección y el exponente del radio hidráulico, que es lo que habíamos mencionado. Eso. Y ahora en semejanza dinámica, eso no creo que les vuelva a preguntar, pero básicamente eso no hay un apunte claro. A eso debieron ir a clases.
Pero no creo que les pregunte porque si les pregunta análisis no les va a preguntar lo otro. Pero como les dije, estudien los parámetros adimensionales que existen en los fluidos para que no les agarre de sorpresa. Hostia, ¿y este ejemplo? Ahora voy a poner el ejemplo que me mandó su compañero. Así ya. Si no entienden mi letra, no se preocupen, yo tampoco, no mentira, pero sí es largo. Ya aquí lo que nos dice es un tanque, ¿no? Un tanque de aireación, Ah, sí. un tanque de radiación, el cual te da ciertos valores, te dice que el espesor, que esto es el espesor, ¿no? Da la longitud del tanque, la altura del tanque, Ya, el bueno, es un valor, espesor. pues, sí, creo que es el espesor, dice, ¿eh? Sí, la eficiencia, aquí dice. La Sí, eficiencia va a estar en eficiencia. constante de la longitud, o sea, las distintas variables que hay en el sistema, lo cual te dice que las variables, básicamente, las variables que existen son 14, y luego R llegaría a ser los parámetros, las magnitudes que tenemos, que son longitud, masa y tiempo, lo cual nos dice que va a ser un número de 11, supongo, pero te faltó un número aquí. Se empezó a avanzar rápido eso en la pizarra virtual. Y de ahí en 11 se descartaron tres con justamente con Fruit, Reynolds y Weber. Claro. Ya, es pendejo el hijo de su madre. Ya, entonces lo que podrían hacer aquí es lo que les dije. Estudiar Benedictov, Weber, Freud, Reynolds, el número de Dancorp y esos valores básicamente relacionarlos con los que existen, con los que les dé. Eso. Por ejemplo, aquí como él básicamente en vez de hacerles hacer desde cero, como en el otro que hicimos el análisis de pi, lo que hizo básicamente es relacionar los valores directamente para que se vayan despejando. No sé si me dejo entender. Que básicamente es lo mismo, solo que aquí agarró los valores que hay en el tanque y los fue relacionando con los números específicos que ya hayamos visto, el número de Mach, el número de Freud, el número de Reynolds, el número de Bendernikov, el número de Weber, para poder ya de una vez ya despejarlo directamente. Aquí pueden ver el número de Freud. No entiendo bien la letra, pero creo que este es el de Weber. Y básicamente eso, es lo que hizo, no hizo más. Simplemente agarró los valores y los intercambió. A ver, los vamos a ver acá. Para ya luego irnos. De Yapa incluso nos dijo que también hay un factor de proceso biológico, pero esa fórmula no la vamos a ver porque sería demasiado para ustedes. Y por eso es que agregó lo de Dam Kohler al final, que es el de A. Puedo intentar hacerle mejor letra si es necesario, auxiliar. Claro, lo O ver pasas si, a tus compañeros. o capaz lo tengo en foto. Voy a revisar. Está bueno. Pero quiero que les deje claro eso, que utilizó el número de Mach, el número de Weber, que está aquí, el número, el coeficiente. No, no utilizó el coeficiente. Utilizó el número de Freud. Y eso básicamente hizo en el ejemplo que nos muestra su compañero. Relacionó cada cosa con tres variables determinadas. O sea que básicamente mi recomendación es que se aprendan las variables de los números de parámetro dimensional. Es que son cortas, no son muy complicadas y por ahí les pregunta también, ¿no? Directamente. Pero sí puede ser que les pregunte esto en el examen, ¿eh? Ahora que me lo acaba de mostrar su compañero. ¿Esto fue antes o después de del segundo parcial? Mm, creo que esto fue. Creo que esto fue justo antes. Como estos parámetros dimensionales. No, creo que fue la clase después del parcial, si no fue la última porque no tengo mi anotación de estudiar. El- Creo que fue la clase después del parcial, honestamente. Vale. No me acuerdo muy bien, pero sí lo vimos igual con video.
lo que fue la pregunta de Freud, nos mostró el video de lo que pulsaba en el canal o en el río Confrado La Paz. Y de ahí nos dio este ejemplo en clase, igual nos mostró un video de cómo es el tanque de aireación y nos dio esta fórmula. De hecho, voy a pasarla ahorita a limpio para que se entienda mejor. Vale, vale. Pero eso, o sea, igual por si acaso es el mismo ejemplo. Si me entendieron acá con el análisis dimensional, llega a ser lo mismo, como les digo. En el otro caso, el que vimos era un análisis completo, parte por parte, función tras función, porque les da valores sueltos y llega... Bueno, técnicamente lo pueden relacionar con Reynolds, pero lo que quería en ese momento era eso. Aquí directamente se saltó el tema de hacer la ecuación de pi y simplemente fue directamente a los valores de cuántos parámetros adimensionales vamos a tener. Teniendo en cuenta eso, ya directamente fue relacionando números. ¿Para qué? Porque digamos, hacer un análisis, como les digo, parte por parte, encontrando las variables repetidas, es horrible en este tipo de casos. Así que básicamente como tiene varias constantes, por lo tanto es más fácil de deducir si tienen en cuenta las ecuaciones de mecánica de fluidos. Bueno, los números de mecánica de fluidos. Así que eso, muy interesante. ¿Para qué? Ahora, creo que eso es todo por hoy. ¿Alguna duda antes que me vaya a dormir? Por mi parte, no, auxiliar. Solo estaré mandando el ejemplo más rato al grupo. Vale, Cuando lo gracias. Así que eso, ¿no? Entonces, hasta mañana, chicos. Fue una gran clase, espero haberlos ayudado.